Se envió el día 12 de septiembre, día 0, y desde el día 1 hasta el 12 del plazo no hicieron absolutamente nada. Fue hasta el día 2 de octubre, que viene siendo el día 13 de los 15 días, que se realizó la sesión en Consejo de Ministros. Repito, esos 15 días que ven ahí es el plazo constitucional. Si los computamos desde aquí, el 16 de septiembre era el día 1, el 17 el día 2, solo se cuentan días hábiles, ya vamos a platicar de eso. Entonces la reunión la tuvieron hasta el 2 de octubre. Ahí ya estaba muerto este trabajo. ¿Por qué? Porque enviaron a publicar el acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros, cumpliendo el fundamento que ya dimos y resaltaremos más adelante, el lunes 6, que eso ya es el día 15 del plazo. Y como bien le enseñó el licenciado Welmer, ahí está el cuadrito rojo, no le colocaron al acuerdo plazo de entrada en vigencia, entonces la ley, el decreto 1816, claramente establece que si no se le colocó plazo, entrará en vigencia 3 días después. Entonces, cuando lo vemos en el esquema, 3 días después, ya estamos en el día 18 del plazo, el jueves 9. Es decir, que definitivamente se presentó un acuerdo gubernativo sin vigencia, sin estar en vigor, y se presentó de forma extemporánea. Ya lo señalaban algunos diputados que presentaron la moción, no se puede entrar a conocer algo que no ha entrado en vigencia. Así es. Y prácticamente lo que podríamos hablar, jurídicamente hablando, bajo un contexto jurídico, en el expediente que se formó con ocasión a este decreto 7-2025, es el siguiente. Se retornaron las actuaciones al Congreso de la República, pero con un acuerdo gubernativo que todavía no estaba en vigor aún. Entonces las razones, los argumentos, las observaciones que tenían de inconstitucionalidad, pues sencillamente no las podría conocer el Congreso de la República porque no cumplía con ese presupuesto legal. ¿Y quién es este famoso decreto 1816? Algunos lo dicen mal, le dicen 18-16, pero ¿cuál es el decreto 1816? Desde 1945, que regresamos al orden constitucional, hasta 1968, los decretos del Congreso se publicaban en número cardinal, es decir, 1, 300, 405, 1126 como la Ley del Tribunal de Cuentas, 1748 como la Ley de Servicio Civil. Los acuerdos gubernativos se identificaban por la fecha de emisión. Pero este decreto 1816 le viene a poner orden a todo el sistema. Es un decreto de 1968, pero no porque sea de esa época significa que no sea aplicable. El Código Militar, el Código Fiscal es del siglo XIX y se sigue aplicando. O sea, hay una gran confusión ahí. La gente piensa que porque tiene mucho tiempo una legislación ya no se va a aplicar. Cuesta, ¿no? Que la gente la gente sí lo entiende. Algunos quieren usar ese argumento falaz. Entonces, este decreto estableció que a partir de 1969 todos los decretos se iban a iniciar con el número 1 en cada año, guión los 2 dígitos del año. Y yo siempre uso de ejemplo el Código de Comercio, el 2-70, que es muy famoso. Y los acuerdos gubernativos también. Y también establece este decreto, pueden ver en pantalla, artículo 3, su vigencia. O sea, los acuerdos, lo leo para los amigos de Spotify, artículo 3, los acuerdos del Ejecutivo y del organismo judicial que no indiquen cuándo entren en vigor, se presume que su vigencia principiará dentro de los 3 días siguientes a su publicación. Es decir, que si el presidente hubiera decidido decir entra en vigor mañana, o entra en vigor dentro de 15 días, o entra en vigor hoy, pero al no establecer eso, aplica esta regla, que entrará en vigencia 3 días siguientes a su publicación. Y el otro fundamento que tiene que tener presente, porque Prensa Libre entrevistaba a un exconstitucionalista y se le añadía, no hay necesidad de publicarlo. Y bueno, pues entiendo que el exconstituyente tal vez no está actualizado, no estudiado, pero ahí está la norma. Este decreto 1816 tiene su reglamento y establece expresamente, artículo 3 del Acuerdo Gubernativo número 141-2008, los acuerdos gubernativos
cuyo refrendo se lleve a cabo en Consejo de Ministros serán publicados por la Presidencia de la República. Y si leen los considerandos de esa normativa, es muy específica porque establece que el objeto es cumplir el principio de publicidad. La verdad da pena lo que sale a querer discutir las autoridades y los diputados oficialistas, porque bueno, Lic, tenemos un principio jurídico universalmente aceptado, que es que el error no es fuente de derecho, y otro principio, que nadie puede alegar ignorancia de ley. ¿Cómo explicamos esos dos principios para los que no están tan metidos en el derecho? Bueno, definitivamente quisiera resaltar un aspecto adicional que usted marcaba precisamente en la exposición anterior, y es que además del principio de publicidad, también estas disposiciones que se van incorporando a un análisis realmente estructurado es precisamente para observar que se está privilegiando en todo momento el principio de seguridad y certeza jurídica. Correcto. Porque no podemos estar bajo una disposición ambigua, de que no, bajo la interpretación de uno u otro vamos a aplicar una disposición legal como tal. Y ojo con esto, en estos principios universales estamos tomando en consideración que el hecho de que en algún momento algún grupo o sector establezca, pero es que siempre se ha llevado de una o determinada forma, no. O sea, si en algún momento no se observaron estas disposiciones como la que estamos en este momento planteando, en el ánimo de ir aportando al derecho, como es el mismo procedimiento legislativo bajo el principio de legalidad, es donde empezamos a observar que no es que existan omisiones o vacíos legales. Lo que no existió en algún momento fue una integración estructurada y lógica de las disposiciones que van enmarcándose en el expediente, en la conformación del decreto como tal para la conformación del mismo en el veto. No existió capacidad del secretario general de la presidencia. El Lic Welmer es muy educado, muy respetuoso. Yo tampoco le estoy faltando el respeto al secretario general. El artículo 35 constitucional puedo hacer críticas, pero no es una crítica, está fundamentado. Porque siempre hemos dicho que el artículo 113 establece 3 pilares para que un ciudadano opte a un cargo público. Y el primero es capacidad. No es la primera vez que comete errores el secretario general. Yo conozco muy de cerca a la Secretaría General en virtud de que pues tuve también el honor de ejercer como subsecretario general de la presidencia en la época del doctor Alejandro Maldonado. Y como siempre lo digo públicamente, yo no me quisiera imaginar si hubiéramos cometido un error así con el doctor Alejandro Maldonado, una eminencia en el derecho. Yo creo que nos manda a fusilar con el licenciado Hernández por ser tan ineptos. No se puede, no se puede. Pero bueno, nosotros teníamos un presidente con altas capacidades jurídicas y nos exigía a nosotros tener un presidente con una capacidad muy débil o muy mediocre, pues de plano sus subalternos tienen que ser más mediocres posiblemente. Pero bueno, ¿por qué tan duro, Omar? Porque es que este es el sistema jurídico de Guatemala. Estamos haciendo quedar mal al Estado de Guatemala, al presidente de la República. Welmer, es que esto no tiene que estar sucediendo y todavía después empecinándose en querer defenderlo con otras garantías que tienen el derecho a presentarlas en vez de ir a corregir el error. Pero este es un error que no se puede corregir. Es que ya no se puede corregir el error, ya ha precluido el momento para hacerlo, porque ya lo mencionamos en su momento. El plazo de los 15 días ya se cumplió. O sea, ya realmente el Congreso de la República tendría que conocer, el Pleno Congreso de la República solo puede conocer sobre las actuaciones que prácticamente obran dentro del mismo Congreso de la República. Y como alguien les mencionaba, no es un error que le sea atribuido en algún momento al Congreso de la República. Lo que hizo al final el Congreso fue tomar en consideración estos aspectos legales sin entrar a conocer el fondo del asunto, porque también me he dado cuenta que algunos empiezan a criticar sobre el fondo de este decreto 7125. Tenemos que dejar claro que el análisis es eminentemente jurídico, constitucional y además de las disposiciones legales y reglamentarias para establecer precisamente que el proceso o el procedimiento legislativo se esté cumpliendo conforme a los parámetros que realmente deben corresponder. Bueno, es importante también que veamos en pantalla, por favor, porque muchos señalaban, es que ese decreto no se aplica porque, como decían, está muy viejo. No. Solo miren, ahí tienen en pantalla el expediente 3503-2015 de la Corte de Constitucionalidad, hace poco más de 10 años. De lo contrario, establece la Corte,
aplicarán subsidiariamente los plazos genéricos que correspondan. En cuanto a normas emanadas del organismo ejecutivo, se atenderá lo preceptuado en el artículo 3 del decreto 1816 del Congreso de la República, según el cual su entrada en vigencia iniciará dentro de los 3 días siguientes a su publicación. Vuelvo a colocar el artículo en pantalla y vuelvo a recordarles, la publicación la tienen en pantalla para los amigos de Spotify, que los acuerdos gubernativos serán publicados por la Presidencia de la República. Entonces ahí quedamos claros en que hay plazo para entrar en vigencia y que es obligatorio, pongámosle en orden, que es obligatorio publicarlo y que si no se fijó plazo por quien emitió esta norma, es decir, el presidente, vicepresidente, sus 14 ministros, refrendado por sus capacidades, refrendados por su función pública, pues bueno, si no le fijaron plazo, aplica el plazo de la ley. Y otro tema, Welmer, antes de que nos vayamos al corte y regresemos, porque es bien importante que veamos cómo tenemos que ir mejorando. Hay muchas cosas que rescatar aquí. Pero si quieren regresar después del corte, quisiera que resolviéramos el tema de los plazos. Hay mucha confusión entre por qué tengo que integrar el cómputo del plazo de 8 días de entrada en vigencia de una ley con la ley de organismo judicial, por qué tengo que integrar con el decreto 1816, por qué tengo que integrar con la ley orgánica del organismo legislativo, y si son hábiles o si todos los días son hábiles. En breves momentos regresamos en Derecho al Derecho y lo explicamos, es un aporte. Lamentablemente, estas mejoras se hacen a costillas de los recursos de los guatemaltecos, porque, por cierto, a esta gente que hace estas aberraciones administrativas en la función pública se les paga con el dinero de todos nosotros.